¿no? Un saludo para todos. ¿Me escuchan correctamente? Perfecto. Hoy vamos a presentar los resultados de la actividad 2.2, Prioridad de sistemas de representación, para el tema medida de volumen de cilindros. La agenda de la presentación la tenemos dividida en dos partes. La primera vamos a hablar de los sistemas de representación identificados para el tema de volumen de cuerpos redondos. Entre ellos vamos a hablar de algunos ciclos y algunas transformaciones sintácticas para cada sistema. Y la segunda parte vamos a hablar de las traducciones entre los sistemas que identificamos para el tema. Empezamos con los sistemas de representación para el volumen de cilindros. El primero, el numérico. Entonces, creemos importante que este es uno de los sistemas más importantes en el tema, dado y sustentamos esta afirmación en que un número representa la medida de una magnitud, como por ejemplo la longitud, el área o el volumen. Presentamos un ejemplo que para el cilindro que tenemos al lado derecho, dada la medida de la altura del cilindro y el diámetro de su base, podemos calcular la medida del volumen. Entonces, tenemos unas transformaciones sintácticas, por ejemplo, cómo obtener el radio, tomar la medida y dividirla entre 2 para que nos da 6. Cómo obtener el área de la base, entonces, pi por el cuadrado del radio, ¿sí? Y aquí consideramos algo importante y es la cuestión de la aproximación. ¿Sí? De alguna manera, la aproximación nos da una manera más conveniente de entender lo que significaría la medida en unidades cuadradas, por ejemplo, del área de la base. También usamos el cálculo entre la medida, el cálculo y el producto entre la altura y el área de la base para obtener el volumen, que en este caso exactamente nos da 180 por pi, pero pues también nos valemos de la aproximación para decir que es 565,48 unidades cúbicas. Aquí también tenemos de manifiesto una posible transformación sintáctica y es el cambio de unidades de medida. ¿Sí? Suponiendo que, digamos, para alguno de los dos atributos del cilindro, sea radio, sea diámetro, sea altura, las unidades de medida no fueran las mismas, entonces tenemos que recurrir a una conversión para, digamos, fijar una sola unidad de medida y, digamos, hacer los cálculos de manera correcta para el volumen del cilindro. Identificamos otro sistema de representación y es el tabular. Entonces nosotros podemos organizar los datos de, por ejemplo, las medidas de los atributos del cilindro como la altura, el radio o diámetro según el caso de la base, el área de la base o el volumen, las podemos organizar en ternas. En esta tabla presentamos, por ejemplo, las ternas entre altura, radio y volumen en centímetros cúbicos y aquí pues presentamos de alguna manera una aproximación. Sin embargo, nosotros también podemos relacionar otras ternas, por ejemplo, para el caso del radio. Entonces, uno puede también formular uno de los datos para la tabla como el área de la base que depende del radio. Entonces, de alguna u otra manera, aquí nos valemos de transformaciones sintácticas para hablar, por ejemplo, sea de radio en una tabla o sea del área de la base que depende del radio. ¿Sí? Y de alguna u otra manera también nos valemos de aproximaciones y medidas exactas para el volumen. Entonces aquí lo que queríamos mostrar era de alguna manera que las ternas podemos organizarlas en tablas. Otro sistema de representación identificado es el gráfico. Entonces nos valemos del sistema de referencia de coordenadas cartesianas, en este caso R3, para representar y medir atributos del cilindro como por ejemplo el radio, el diámetro de la base o la altura. Esto con propósito también de calcular la medida de su volumen. También presentamos una posible transformación sintáctica, que no solamente los cilindros en el sistema de coordenadas R3 se pueden construir de manera, digamos, usual o de manera estándar, sino que pues, nosotros también podríamos construir cilindros teniendo en cuenta, digamos, una transformación geométrica o, por ejemplo, una rotación. El sistema de representación simbólico, otro de los que identificamos, entonces nosotros podemos recurrir a la notación algebraica para expresar la medida del volumen de un cilindro, como lo presentamos al lado derecho de la diapositiva. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos relacionar el volumen con el producto de la altura y el área de la base. También presentamos las posibles transformaciones sintácticas, por ejemplo, podemos decir que el radio equivale a la mitad del diámetro, o que el área de la base equivale a la forma, digamos, como se calcula la medida del área de una circunferencia. ¿Sí? Y para esta parte presentamos
posibles maneras de ver, de transformar sintácticamente la relación entre el volumen y el producto del área de la base polar. Otro sistema de representación es el geométrico. Entonces, por ejemplo, para generar el volumen de un cilindro recto, podríamos tomar un disco como referencia que tenga altura fija h para generar la medida o el volumen del cilindro. Entonces, si nosotros cogemos ese disco y lo replicamos sobre otros congruentes, entonces vamos a tener un cilindro de altura h, y esa h está dada por la cantidad de discos que usamos para generar el cilindro. El sistema de representación manipulativo, entonces podemos pensar en un ejercicio muy parecido a las torres de Hanói. Vamos a apilar discos congruentes para formar cilindros en lugar de pirámides de base circular, que es lo que generaría luego Hanói. Y pues con este sistema podremos construir cilindros de diferentes alturas, como se muestra en la imagen. Uno de los sistemas más importantes que identificamos es el ejecutable. Entonces, por ejemplo, los paquetes informáticos como GeoGebra para la licencia de las matemáticas permitirán diseñar recursos que ilustran de manera dinámica la generación del volumen de un cilindro. Entonces, por ejemplo, GeoGebra lo puede graficar en R3 y podemos ayudarnos de deslizadores para crear cilindros diferentes en términos de los datos que dan los deslizados. También cuenta con una calculadora en donde pues nos calcula, pues, por ejemplo, área de la base y volumen del cilindro. Presentamos el mapa conceptual en donde hacemos las relaciones entre los sistemas mostradas por las líneas punteadas, los sistemas identificados para el tema y las relaciones que hay entre los sistemas de representación. Las traducciones que identificamos entre los sistemas de representación, por ejemplo, encontramos la numérica, la simbólica, la tabular y la ejecutable. Entonces, estas están relacionadas. De alguna u otra manera, del simbólico podemos llegar al numérico, del numérico podemos llegar al tabular, y el tabular y el ejecutable se encuentran relacionados por básicamente las herramientas que nos da el ejecutable para construir tablas. Otra posible traducción entre sistemas tenemos entre el geométrico, manipulativo, gráfico y ejecutable. De alguna manera, el ejecutable puede funcionar como eje central, dado que este nos permite representar lo que es lo geométrico, lo gráfico, digamos de una manera más dinámica y en ciertos casos de una manera más precisa en términos de lo que queremos. Hemos presentado los 7 sistemas de representación que identificamos para el volumen de los cilindros y su medida. Establecimos algunos signos y transformaciones sintácticas para cada sistema. Hicimos la descripción de las traducciones entre sistemas y identificamos estas traducciones en 2 grandes grupos. La primera, de alguna manera, las manipulaciones aritméticas y algebraicas. Ese, digamos, sería el primer grupo entre las traducciones. Y el segundo grupo corresponde a las traducciones que nos permiten hacer una caracterización geométrica del volumen. En este caso hicimos énfasis en que el sistema ejecutable nos permite demostrar de manera un poco más dinámica las cosas que pasan con la generación del volumen del cilindro. Digamos, también se vale herramientas un poco más precisas, el ejecutable en este caso, por ejemplo, la geometría de los indivisibles, en términos, por ejemplo, de las rebanadas que propuso Caballero. Las referencias. Y muchas gracias.